Hola chicas, Hola, Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya comenzaron a leer la lectura o todavía? muchas, sí, pero está estoy medio complicada, perdida. ¿no? Media complicada, sí. Deberíamos estudiar juntas. ¿Alguna tiene algún resumen? Sí, eso, pásenlo. Yo tengo un video perfecto que les puede ayudar como introducción para comenzar a leer la lectura. ¿Qué les parece? Pásalo. Sí, sí, sí. Ya, buenazo, ahorita lo va a pasar. Ya. No te empeñes en ser moderno. Por desgracia, hagas lo que hagas, es la única cosa que no podrás evitar ser, decía Salvador Dalí. Nuestra época surgió bajo el impacto de la Ilustración, un movimiento intelectual y cultural europeo que inició a mediados del siglo XVII hasta los primeros años del siglo XIX, principalmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Esta corriente de pensamiento tiene como base fundamental la ciencia, la tecnología y el auge del pensamiento racional. Las personas que profesaron y siguieron las ideas de la Ilustración luchaban contra la influencia soberana de la religión en las ciencias y otras esferas académicas, reemplazándola así por un enfoque más razonado y crítico de la vida. Esto fue lo que direccionó y dio forma al pensamiento moderno actual. Los avances de la ciencia son los que nos han ayudado a conectarnos mundialmente, formando redes de interdependencia y eliminando las vallas que dividen la comunicación entre naciones. Es decir, un mundo nuevo, un mundo de informaciones interconectadas. Esto nos aterriza y nos lleva al plano de la famosa globalización. Un concepto nuevo, no obstante muy utilizado últimamente, que está liderado bajo un pensamiento que lleva la impronta de la Ilustración. Un pensamiento cosmopolita, gracias al contacto de diferentes culturas y estilos de vida, el cual se va inventando y reinventando constantemente a través de los cambios, las incertidumbres y los riesgos característicos de nuestros tiempos. A medida que la ciencia y la tecnología se han ido globalizando, los conocimientos y el gigante universo de la ciencia y la tecnología se han ido expandiendo de manera exponencial. Pero nos estamos dando cuenta, gracias a la misma, que eso está generando un efecto hasta contraproducente, como por ejemplo el incremento de plástico en los océanos, el cambio climático, la pérdida de especies silvestres, etc. Es decir, estamos ante un panorama en el que esa misma ciencia que nos brinda posibilidades y expone los nuevos peligros es la misma que los crea. Asimismo, la naturaleza de la globalización, la era de la incertidumbre, pero también la era de las conexiones, de las posibilidades y del futuro, la era moderna, la era de la globalización. Chicas, antes de seguir, le tengo que preguntar a Adri de dónde su polo, es demasiado lindo. Ay, gracias, qué linda. Pucha, esto me lo pedí por una página gringa, pero me parece que es de China, qué loco, ¿no? Y vino rapidísimo, vino como en un mes, o incluso menos. Ahora todo lo de China viene súper rápido. Es exactamente igual que este polo de acá. Mi polo se supone que se fabricó en China, pero me lo compré en una tienda española. ¿Qué hablas? Qué loco que todo esté tan conectado. Justo yo también estoy viendo una serie que es rusa y la estoy viendo con subtítulos en español porque no entendía nada del ruso. Chicas, es todo por la globalización, ahora todos estamos conectados y bueno, es lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? ¿Verdad? Oigan, justo encontré un video que literalmente resume toda la lectura. ¿Quieren que se los pase? Sí, Sí, obvio, sí, pásalo. claro. Ya. Todo sirve. La globalización tiene que ver con la tesis de que todos vivimos ahora en un mismo mundo. Pero, ¿qué significa esto realmente? Existen pensadores con distintas posturas. Los escépticos son quienes se resisten a la globalización. Tienden a situarse en la izquierda política, con gobiernos controladores de la economía y creen que esta es una ideología que trata de recortar los gastos estatales. Por otro lado, los radicales son los que apoyan la globalización y afirman que sus consecuencias pueden verse en todas partes. Ellos dicen también que el mercado global está mucho más desarrollado que antes y supera cualquier frontera nacional. Según el autor, los radicales ganan este debate debido a que actualmente existe un nivel de comercio mundial mucho mayor que antes y una amplia gama de productos y servicios ofrecidos a nivel internacional.
Ambos grupos han hablado sobre la globalización en términos económicos. Sin embargo, esta ha revolucionado sociedades política, tecnológica y culturalmente. Con la llegada de los satélites en 1969, la comunicación instantánea hizo posible la transmisión de noticias e información más rápidamente, lo cual ha alterado nuestras vidas. Esto influye en aspectos íntimos y personales como lo son las familias. En muchas partes del mundo, las familias tradicionales se están transformando, sobre todo en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Esta es considerada una revolución global en la vida diaria, pues las consecuencias se están sintiendo alrededor de todo el mundo. La globalización es la razón del resurgimiento de identidades culturales y nacionalismos locales. Esta puede sentirse, además, de manera lateral, ya que crea nuevas zonas económicas y culturales dentro y a través de países. Todo esto ha sido posible gracias a las decisiones de los gobiernos de derecha, ya que las empresas estatales del comunismo soviético no podían competir en la economía electrónica mundial. Oponerse a la globalización económica es una decisión errónea para cualquier nación, sea rica o pobre, pues no ayudarán con el desarrollo de la nación y generará enfrentamientos con otros países. Oye, vale, tú que estás un poco más orientada que yo, ¿me puedes explicar un poco más sobre lo de la globalización? Sí, bueno, o sea, mira, yo considero que la globalización ya es parte de nosotros, o sea, ya está metidaza en nuestras vidas, es parte de nuestra vida diaria y deshacernos de ella de un momento a otro puede perjudicarnos, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a vivir con ella. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a comprarnos ropa de otras tiendas, o sea, de otros países como H&M o Zara. También estamos acostumbrados al fast food que lo crearon los estadounidenses, como McDonald's, y siento que cerrar todas estas empresas extranjeras y meternos como que en nuestra burbuja, que es Perú, sería como volver un poco al pasado, ¿no? Volver a una sociedad en la que le falta algo, como que ese toque de diferentes culturas. Y bueno, algo que me llamó bastante la atención también de la lectura es que algo que afirma Giddens, que lo voy a citar, que es: oponerse, sin embargo, a la globalización económica y optar por el proteccionismo económico sería una táctica igualmente errónea para naciones ricas y pobres. Y eso en verdad, o sea, es cierto. Coincido completamente con él porque está más que demostrado que la globalización no solo nos ayuda a conectarnos con otras personas de otras partes del mundo y enterarnos de noticias o de información de otros países, ¿no? Sino que también este intercambio de bienes y servicios que permite la globalización nos ayuda a todos, a los países que dan y a los países que reciben. El siguiente punto de la lectura se trata del riesgo. El riesgo es una idea que descubre algunas de las características básicas del mundo en el que vivimos hoy. Este concepto no existía en la Edad Media, tampoco existía en las demás culturas tradicionales, salvo en algunos contextos marginales. La idea de riesgo parece haber tomado cuerpo en los siglos XVI y XVII. Esta palabra llegó a través del español o del portugués, donde se usaba para referirse a navegar en aguas desconocidas. Esto muestra que originalmente el concepto está orientado al espacio. Luego se trasladó al tiempo y se utilizaba en la banca y la inversión, y finalmente llegó a referirse a una amplia gama de diferentes situaciones de incertidumbre. El riesgo se refiere a peligros que se analizan en relación a posibilidades futuras. Este concepto solo alcanza un uso extendido en una sociedad que se orienta hacia el futuro. El riesgo supone una sociedad que trata de romper con su pasado, lo cual es la característica fundamental de la civilización industrial moderna. Todas las culturas anteriores, como por ejemplo Roma o la China tradicional, han vivido en el pasado. Han utilizado las ideas de destino, suerte o voluntad de los dioses, donde ahora se encuentra el riesgo. En las culturas tradicionales, si alguien tiene un accidente o prospera, se cree que es lo que los dioses y espíritus querían.
Estas ideas no han desaparecido completamente con la modernización, pero se toman como supersticiones y la gente solo las cree a medias. Según Giddens, el riesgo es la dinámica movilizadora de una sociedad empeñada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición o los caprichos de la naturaleza. El concepto de riesgo está presente en el capitalismo moderno, ya que éste se planta en el futuro al calcular el beneficio y la pérdida, y por lo tanto el riesgo como un proceso continuo. Esto recién se pudo hacer con la invención de la contabilidad, que hizo posible analizar con precisión las posibilidades de invertir dinero para ganar más dinero. La idea de riesgo viene junto con el surgimiento del seguro, ya que muchos riesgos, como los relacionados a la salud, los queremos reducir tanto como podamos. El estado del bienestar es esencialmente un sistema de gestión de riesgo, ya que está diseñado para proteger contra peligros que antes eran considerados disposiciones de los dioses. Quienes ofrecen seguros están simplemente redistribuyendo riesgos. Esto se debe a que al adquirir un seguro la persona está traspasando el riesgo al asegurador a cambio de un pago. Existen dos tipos de riesgos. Primero está el externo, que se refiere al riesgo que se experimenta como viniendo del exterior de las sujeciones de la tradición o de la naturaleza. Segundo está el manufacturado, que es el riesgo creado por el impacto mismo de nuestro conocimiento creciente sobre el mismo. Antes los seres humanos estábamos más preocupados por los riesgos que venían de la naturaleza. En cambio hoy predomina el riesgo manufacturado. Finalmente se puede decir que la adopción activa de riesgos es un elemento esencial de una economía dinámica y de una sociedad innovadora. Chicas, yo justo encontré un como resumen que conecta lo del riesgo con la actualidad, que fácil les puede ayudar a entender mejor. ¿Quieren que se los explique? Sí, por Sí. favor. Ya. Leí que el riesgo manufacturado ya no solo va con la naturaleza, sino que también está como que presente en otras partes de nuestra vida, como por ejemplo, no sé, el matrimonio, que ahora ha cambiado tanto. Antes el matrimonio era literalmente el papá, la mamá, se casaban y todo ya estaba como que, o sea, ya Arreglado. sabían cómo iba a ser su vida y ya no tomaban ningún riesgo porque ya sabían cómo iba a ser. En cambio ahora la gente toma riesgos todos los días y ya no sabe cómo exactamente va a ser su matrimonio o su vida en la pareja o cosas así, y toma riesgos siempre. O después también con lo del COVID que estamos pasando ahorita, que los gobiernos a veces se les presentan riesgos de su país y no saben a veces, como por ejemplo acá en el Perú, cuando llegó lo del COVID al mundo, salió el virus, el gobierno de Perú no sabía si es que iba a llegar acá, si es que iba a ser un riesgo tan fuerte para nuestro país, y no sabía si, porque a veces si los gobiernos lo hacen un escándalo y al final no pasa nada, la gente va a decir que son alarmistas, pero si no dicen nada y al final si es un riesgo fuerte, van a decir como que lo están cubriendo y que les pasa, una cosa así. Claro. Y eso también se relaciona un montón de cómo es nuestra relación ahora con la ciencia y la tecnología, porque antes, como no había la tecnología que hay ahora, si hubiera pasado algo como lo del COVID, nosotros hubiéramos creído todo lo que nos dicen los doctores de frente. En cambio ahora podemos leer de varios doctores por internet, saber de la ciencia, de los científicos y todo eso, y saber y formar nuestra propia opinión sobre todo lo que pasa. Y eso me parece muy chévere porque ha cambiado un montón nuestra relación. ¿Y se acuerdan? Justo ahorita que Fernanda acaba de mencionar lo de que a veces a los gobiernos los llaman alarmistas por decir algo, o sea, cierto tipo de información. ¿Se acuerdan cuando al comienzo de la pandemia, literalmente el primer caso COVID, Vizcarra hizo todo un mensaje a la nación y la gente empezó a decirle alarmista que deberías hablar de cosas más importantes, que esto de acá es solamente una Sí. enfermedad, Como si que fuera un esto no va a exagerado, y pasar? al final sí fue un riesgo súper fuerte para todo el país. Claro, Para la todo- gente pensaba en que esto iba a ser algo tan grave como lo es. Claro. Y yo me he dado cuenta también, chicas, que mientras más aumenta la globalización, mientras más nos globalizamos, más aumenta el riesgo manufacturado. Hace, no sé, unos 100 años atrás, 200 años atrás, las personas tenían un poco más de miedo al riesgo externo, pero ahora la gente tiene mucho más miedo al riesgo manufacturado, al mismo que nosotros estamos produciendo, los seres humanos. Porque antes lo natural era solo natural, ahora ya no es así. Ahora los humanos intervenimos hasta en lo natural. Anthony Giddens nos habla también en la lectura de la tradición. Para entender bien el concepto de tradición, vamos a conocer primero el origen de la palabra,
Las raíces lingüísticas de la palabra tradición son antiguas. La palabra inglesa tiene sus orígenes en el término latino tradere, que significa transmitir o dar algo a alguien para que lo guarde. Tradere se usaba originalmente en el contexto del derecho romano, donde se referían a las leyes de la herencia. Entonces, puede parecer que la idea de tradición ha existido durante muchos siglos, pero esto no es así. El término tradición, como se usa hoy en día, es en realidad un producto de los últimos 200 años. Esto no quiere decir que en la época medieval no tenían tradiciones. Lo que pasa es que en la época medieval no había noción genérica de tradición, pues no había necesidad para tal palabra porque tradición y costumbre estaban en todas partes. La idea de tradición es entonces una creación de la modernidad. Por ejemplo, en Perú existe la tradición de comer panetón en Navidad, pero esta recién existe de los años 60, época en la que el señor Donofrio lo empezó a vender. Seguro, muchos de ustedes se preguntarán cómo debemos entender tradición. Pues Giddens dice que todas las tradiciones son inventadas. Ninguna sociedad tradicional fue totalmente tradicional y las tradiciones y costumbres han sido inventadas por varias razones. Además, es un mito pensar que las tradiciones son impermeables al cambio, ya que éstas pueden ser repentinamente alteradas o transformadas. Giddens diría que son inventadas y reinventadas y que no existe una tradición completamente pura. La persistencia en el tiempo no es tampoco un rasgo clave para definir la tradición. Entonces, las características definitorias de la tradición son el ritual y la repetición. Las tradiciones son siempre propiedades de grupos, comunidades o colectividades. Los individuos pueden seguir tradiciones o costumbres, pero estas no son una cualidad del comportamiento individual como lo son los hábitos. Chicas, ¿verdad? Si el concepto de tradición es relativamente nuevo, ¿cómo es que se relacionan hoy en día? ¿Cómo creen que se relacionan hoy en día? Yo te lo puedo explicar. Como ya sabemos, la globalización afecta muchos aspectos de nuestra vida y es por esta que se están produciendo dos cambios en el ámbito de las tradiciones. Primero, en los países occidentales, que son los desarrollados, no solo las instituciones públicas, sino también la vida cotidiana se están desprendiendo de las influencias tradicionales, y también las otras sociedades del mundo, las que no están tan desarrolladas, que estas mantenían un estilo de vida más tradicional, lo están perdiendo. Mejor les enseño un video que me ayudó a entenderlo mucho mejor y seguro ustedes también lo van a entender. Sí, buenazo. La sociedad de hoy en día vive tras el fin de la naturaleza y también vive después del fin de la tradición. Esto no significa que la tradición desaparezca, al contrario, sigue floreciendo en todas partes en versiones diferentes, pero se vive cada vez menos la tradición como antes. Vivimos en un mundo donde la modernización se manifiesta mundialmente y esto tiene una serie de consecuencias para la tradición. Por ejemplo, la tradición que se vacía de contenido y se comercializa. Esta es llamada también como folclorismo o kitsch, que se define como tradición presentada como espectáculo. Un ejemplo que todos conocemos son los souvenirs que se venden en los aeropuertos. A pesar de que muchas tradiciones están desapareciendo, Giddens dice que las tradiciones son necesarias en una sociedad y perdurarán siempre porque dan continuidad y forma de vida. Consideremos el caso de la vida académica. Todo aquí funciona dentro de tradiciones, incluyendo las disciplinas académicas en su conjunto, como la economía, la sociología o la filosofía. La razón es que nadie podría trabajar de manera totalmente ecléctica. Sin tradiciones intelectuales, las ideas no tendrían foco ni dirección. Sin embargo, es parte de la vida académica también explorar continuamente los límites de tales tradiciones y fomentar un intercambio activo entre ellas. Como ya sabemos, la tradición ha ido perdiendo importancia en algunos países. En estos países, las personas se ven forzadas a vivir de una manera más abierta y reflexiva, pero estas libertades traen consigo otros problemas. Una sociedad que vive del otro lado de la naturaleza y la tradición tiene que tomar decisiones tanto en la vida cotidiana como en el resto de esferas. El lado negativo de todo esto es el aumento de adicciones y compulsiones. Por ahora, esto se limita básicamente a los países desarrollados, pero también comienza a darse la idea y la realidad de adicción en otros lugares del mundo. Siempre se ha escuchado la noción de adicción aplicada al alcoholismo o al consumo de drogas. Pero en realidad, cualquier área de actividad puede ser invadida por ella. Uno puede ser adicto al trabajo, al ejercicio, a la comida y hasta al amor.
Como la tradición, la adicción tiene que ver con la influencia del pasado sobre el presente y como en el caso de la tradición, la repetición tiene un papel crucial. El pasado en cuestión es más bien individual que colectivo y la repetición está impulsada por la ansiedad. Esto quiere decir que la adicción entra en juego cuando la elección que debería estar impulsada por la autonomía es trastocada por la ansiedad. En la tradición, el pasado estructura el presente a través de creencias y sentimientos colectivos compartidos. El adicto también es siervo del pasado, pero porque no puede romper con lo que al principio eran hábitos de vida libremente escogidos. Ya sabemos entonces que el conflicto entre adicción y autonomía constituye un extremo de la globalización. ¿Pero cuál es el otro? El otro es el choque entre una actitud cosmopolita, es decir, la que acepta y abraza la complejidad cultural, y el fundamentalismo, que la encuentra perturbadora y peligrosa. El fundamentalismo surge por la globalización, en la cual se transmite rutinariamente información e imágenes a lo largo del planeta, en la que todos estamos en contacto regular con otros que piensan diferente y que viven de forma distinta que nosotros. Es decir, el fundamentalismo nace en un mundo de tradiciones en derrumbe. Anthony Giddens define el fundamentalismo como tradición acorralada en un mundo globalizado. El fundamentalismo, por tanto, no tiene nada que ver con el ámbito de las creencias religiosas o de otra clase. Lo que impacta es cómo se defiende o sostiene la verdad de las creencias. Adopte la forma que adopte, el fundamentalismo es un problema porque contempla la posibilidad de violencia y es enemigo de los valores cosmopolitas. Entre mediados del siglo XVII y principios del siglo XIX se empezó a desarrollar un sistema que implica la competencia efectiva entre los partidos políticos que buscan puestos de poder, la democracia. Este sistema trata de elecciones regulares y limpias, donde todos los miembros de la población deberían formar parte. La democracia vino con la influencia de las comunicaciones globales y está acompañada de más libertades civiles, tales como la libertad de expresión, la libertad de la discusión, la libertad de formarse, etc. Un ejemplo de estas libertades es la caída del muro de Berlín en Alemania. La televisión y la prensa tuvieron un papel muy importante en este hecho histórico, ya que presentaron la apertura del muro. La implantación de las ideas democráticas fue limitada durante mucho tiempo. Antes solo una minoría tenía derecho a voto. John Stuart Mill decía en sus propios términos: los más sabios y competentes ejercían más influencia que los ignorantes y menos preparados. Los cambios de la democracia iniciaron en Europa mediterránea del siglo XX. El segundo grupo fue en los años 80 en América del Sur y Central. Luego la democracia llegó a formar parte de todos los continentes. Hoy la confianza en los políticos ha caído. La gran pregunta es, ¿por qué los ciudadanos están desilusionados con el régimen democrático? La respuesta es que ahora la vida ya no es vivida como un destino, el cual es relativamente fijado y determinado. Los regímenes autoritarios no concuerdan con otras experiencias vitales, como la flexibilidad y el dinamismo necesarios para competir en una economía electrónica mundial. En un mundo basado en la comunicación activa, el poder puro pierde arraigo. En cuanto a la revolución de las comunicaciones, son estas mismas tendencias las que producen la desafección en las democracias maduras. Mucha gente ha perdido la confianza en los políticos, por eso muchos consideran corruptos y que solo se preocupan por sus propios beneficios. Sin embargo, la fe en los procesos democráticos persiste. Giddens plantea que la democracia debe democratizarse. Esto significa que debe volverse transnacional. Una era globalizada como la nuestra necesita respuestas globales, también en política. Los viejos mecanismos de poder no funcionan en una sociedad en la que la sociedad es más abierta a la información y por ende la corrupción es más visible. Además se debe crear una cultura cívica sólida. Para eso hay que reconocer que no solo existen los sectores público y privado, sino que también está la sociedad civil, que incluye a las familias y otras instituciones no económicas. Dentro de la sociedad civil se desarrollan las actitudes democráticas, incluida la tolerancia. El gobierno, la economía y la sociedad civil deben estar equilibradas y no puede dominar una sobre la otra. Pese a la difusión de la democracia, siguen los regímenes opresores. Países con poca democracia parecen tener raíces débiles, pero esto no significa que no puedan volverse democráticos. Si Giddens tiene razón, la expansión de la democracia se relaciona con los cambios estructurales del mundo. El mundo necesita autoridad y esto lo pueden proveer las instituciones democráticas. ¿Verdad, chicas? Hablando de democracia, este tema me hizo acordar demasiado a las marchas del año pasado. No sé si se acuerdan, por la vacancia de Vizcarra. Sí, obvio. Sí, claro, yo marché. Sí, o sea, la gente salió literalmente de protesta por sacar al presidente en estos tiempos de incertidumbre, de pandemia. O sea, de alguna manera yo sí siento y sí vi que fueron manifestaciones pacíficas al comienzo,
pero luego de alguna manera sacaron, o sea, Merino, que fue el que asumió la presidencia en ese momento, empezó a sacar a todos los militares, a los policías, etcétera, y ahí de alguna manera, o sea, para detener las protestas que se estaban haciendo, y de alguna manera entra en juego lo que dice Giddens sobre las libertades civiles, o sea, de alguna manera como que, según la Constitución, protestar no es un delito, sino un derecho que deberían de tener todos los ciudadanos del país. Entonces, pero de alguna manera ellos al tratar de detener esto, detienen la libertad de expresión de la gente, de expresar lo que sienten por la vacancia. En las marchas salieron varios heridos y 2 muertes. Entonces, y que están expresando su derecho a manifestarse. Entonces se puede decir que el abuso apagó de cierta manera la libertad de expresión de muchos, incluyendo a la prensa. ¿Se acuerdan que el gobierno empezó a pagarle también a la prensa para que se calle ciertas cosas? Literalmente el gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, ¿cómo se llamaba? No sé si se acuerdan. Creo que no. No, no me acuerdo. Creo que era no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la cosa es que otro periodista que se llamaba Renzo Macei también renunció porque le pidieron que deje de transmitir las movilizaciones. Entonces, este periodista renunció ya que iba en contra de sus principios como periodista, el cual es informar a la población de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, nada, los peruanos creo que de alguna manera protestamos, no por Vizcarra, sino por la democracia, que es literalmente el capítulo Claro, del que habla, ¿no? nuestra libertad para expresarnos. Chicas, una cosa, el profe siempre nos dice que relacionemos como que todos los temas con la actualidad y no sé muy bien cómo relacionar la democracia y el riesgo con la actualidad. Alucina que justo yo pensó y en las elecciones de ahora, con los candidatos que han pasado la segunda vuelta, o sea, he relacionado demasiado la democracia justo con el riesgo, porque uno de los postulantes es Castillo, pues, y de alguna manera él, como todos hemos visto, hemos escuchado, hemos visto sus propuestas, representa un cierto riesgo en nuestro país, porque tiene ciertas ideas antidemocráticas, lo hemos visto, lo he expresado, entonces no es que sea un hecho, no es que de alguna manera vaya a ganar y sea todo lo que los peruanos pensamos que va a ser en el sentido malo, ¿no? Sino es algo que podría pasar y que sí creo que representa un riesgo para la democracia, que es el sistema por el que se rige nuestro país, ¿no? Obvio, es un riesgo contra nuestra democracia, porque a pesar de que no sepamos si es que va a ganar o no, igual hay una gran probabilidad que gane y eso ya representa un riesgo completamente. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, chicas, el otro día estaba buscando las propuestas en su plan de gobierno y hay una que me llamó demasiado la atención que se llama estatización de sectores estratégicos. O sea, esto quiere decir que va a estatizar algunas empresas como que específicas, como la minería, los gasíferos, El agro. petroleros y también las comunicaciones. Claro, y eso va a afectar también a la globalización del Sí, país. de hecho. Oh. O sea, Justo Ari me contó algo sobre el programa de Beto Ortiz, creo. Sí, ahora que estamos hablando de todo esto de la democracia, el otro día estaba viendo el programa de Beto Ortiz que se llama Beto a Saber y una de las candidatas de Castillo que va para el Congreso estaba siendo entrevistada y la entrevista fue interrumpida y ella le dijo, cuando Castillo llegue al poder, tu programa ya no va a existir. Entonces eso quiere decir que ya no vamos a tener libertad de expresión y eso es algo totalmente antidemocrático. ¿qué hablas? Eso es un riesgo totalmente. De todas maneras. Además, como que de alguna manera los peruanos, creo, hay mucho anti-Keiko, o sea, Anti-Fujimori. claro, alguien que sea de la familia Fujimori. Entonces, yo creo que de alguna manera esas personas también están tomando ese riesgo de que salga
Castillo, que tiene ideas de alguna manera comunistas, si podemos irnos hasta el extremo, pero claro, están asumiendo ese riesgo de que salga una persona que piensa que, por ejemplo, y lo ha dicho explícitamente, que Venezuela es una democracia y no una dictadura. Entonces es eso, no sé. Igual también Claro, es o un sea, Igual también es un riesgo que salga Keiko, por ejemplo, porque no sabemos exacto. qué va a hacer. O sea, de las dos formas esto representa un riesgo porque es un cambio y no sabemos qué va a pasar. Entonces, Pues estamos siempre entre la tenemos espada y que... la pared también, ¿no? Porque nos dan a elegir A o B. Entonces, Exacto. Sí, Igual, claro, en verdad estamos entre la espada y la pared. Tanto Keiko como Castillo representan un riesgo para el país. Entonces, estamos en un juego de probabilidades, como es un riesgo, ¿no? exacto. Que asume. Finalmente, se puede decir que la globalización es un fenómeno que está presente en todas las esferas de la vida, tanto como en el campo económico, político, social, ambiental, cultural, etc. Y a pesar de que nadie comprenda sus efectos en totalidad, todos lo sentimos. La globalización es revolucionaria porque reestructura nuestros modos de vivir, pensar y sentir de manera muy profunda, y se va renovando y redireccionando de acuerdo con el pensamiento y los criterios de la época. Como por ejemplo el trabajo, el sistema familiar tradicional, el avance en los derechos de las mujeres, la mayor conciencia ecológica, la alimentación, etc. Es decir, es una revolución que no solo ve lo de allá afuera, sino lo del aquí dentro, ya que influye en los aspectos más personales de nuestra vida. Podemos percibir los efectos de la globalización todos los días en nuestros hogares. Es una revolución plasmada en la vida diaria. Si bien es cierto el gran peso que tiene la influencia occidental en la globalización, es necesario saber que la globalización es de ambos lados. No es solo una occidentalización. Cada vez países no occidentales influyen en el estilo de vida cosmopolita, como por ejemplo el incremento de prácticas orientales como el yoga, el reiki, la acupuntura, la aromaterapia, entre otras. Y en la comida, como por ejemplo el sushi, los tacos, la pizza, los shawarmas, entre otros. Nuestra era no es la más peligrosa, solo que el balance de riesgos ha variado. Ahora, los riesgos manufacturados, es decir, los que son producidos por el hombre, alertan un peligro inminente, incluso mayor que los peligros exteriores, y nos afectan tanto colectivamente como individualmente. En la era global en la que vivimos, una actitud positiva hacia el riesgo es sinónimo de atreverse, ya que una adopción activa de riesgos es el elemento esencial de una economía dinámica y de una sociedad innovadora. El concepto de tradición es una creación de la modernidad, porque en la antigüedad no se tenía esta noción de tradición, ya que esta misma estaba en todas partes y en todas las esferas de la vida. No son impermeables, son propensas al cambio y pueden ser alteradas con el tiempo, porque van incorporando influencias de otras fuentes culturales y van mutando. Además, son necesarias para la sociedad, ya que dan continuidad, estructura y forma a la vida. El fundamentalismo surge en respuesta ante el descenso de la tradición y no se basa en lo que las personas crean, ya sea religioso, ideológico o político, sino en por qué lo creen y cómo lo justifican. El ascenso de la democracia es un efecto de la globalización. Está ligada a los cambios estructurales de la sociedad mundial, pero mientras más se expande la democracia, más desconfianza y desilusión política hay. Sin embargo, a pesar de esto, no se ha perdido la fe en la democracia misma. Finalmente, como última conclusión, se puede decir que la sociedad tiene que fomentar y construir la democracia a través de la ciudadanía, de las actitudes democráticas en el día a día y de una cultura cívica. La tolerancia y la diversidad cultural están estrechamente ligadas a la democracia y la actitud cívica, ya que para construir una sociedad más democrática y transparente es necesario que comience de abajo arriba, no de arriba abajo. Es decir, que comience por cada uno de nosotros. Chicas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que todo esto que hemos estado hablando, todos estos temas, es gracias a la globalización? Es verdad. Y todos los temas están súper relacionados, como que el riesgo con la democracia, todo eso. Y en verdad todo es gracias a la globalización, porque aparte, si no, ¿cómo estaríamos haciendo Zoom y cada uno está en su casa?
Sí, y además que gracias a la globalización podemos conocer las tradiciones de diferentes países y no solo conocerlas, sino también aprender de ellas. Es verdad. Gracias a la globalización literalmente existe el sistema democrático, que creo que casi todos los países se rigen por eso Ujú. y se conoce Sí, ese concepto. chicas. O sea, como dice la lectura, la globalización es una serie de procesos, ¿no? Y no solo nos influye a nosotras como vida personal, sino también a todo el mundo. Claro. Y nos conecta. Sí. Sí. Bueno, chicas, creo que ya es hora de dormir, así que Hemos Hemos repasado. entendido bien la lectura, que es lo importante. Nos vamos a Todo sacar 20 en el examen. espero obvio. que sí. Bueno, Suerte, chao, chicas. chicas. Ya. Chao, Chao. cuídense. Chao.